Hermanos, estos dos patitos son patitos de mi casa. Uno es pato pequinés y el otro es pato blanco. Ya se fueron huyendo. Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Me da gusto saludarlos en esta tarde. Me gustaría hablar hoy acerca de la reforma pro salud. El deseo y la voluntad de Dios de que la alimentación saludable sea parte de nuestra vida viene desde el Antiguo Testamento. Viene en esta maravillosa flor que está a la entrada de mi casa. La cuestión de la salud respecto al pueblo como voluntad de Dios no es algo que nació con la iglesia adventista. Desde que Adán fue puesto en el Edén, se le dio lo mejor de la tierra. Pues Dios plantó un huerto al oriente de Edén. Y ahí Adán subsistía en base de frutos que cortaba de los árboles. Y Adán estaba pletórico de vigor y Eva también. Y cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dio una alimentación que todavía los israelitas tienen cierta remembranza de esa alimentación y le llaman la dieta mediterránea. Les dio el maná, un alimento que caía del cielo. Y los israelitas consumían mucho aceite de oliva, uva, higos. Consumían el aceite de oliva propiamente, miel silvestre y diversas verduras, frutas y legumbres que se dan en esos lugares. Pero también Dios le dio el Levítico capítulo 11, a donde si ellos deseaban comer carne, ahí estaban las carnes limpias, qué carnes eran las que podían consumir. Pues Dios sabía que la tendencia del hombre ya había despertado su gusto por la carne, su apetito del hombre tenía deseo de comer carne. En el mismo desierto desearon comer carne y comieron carne de unas aves que Dios mediante su poder trajo por medio de un viento, codornices, y no mal recuerdo el nombre de las aves que llegaron y comieron. Y la Biblia dice que aún estaba la carne entre sus dientes cuando hubo una mortandad grande que encendió la ira de Jehová, porque el plan de los hombres no era adaptarse al plan de Dios, sino que así como ahora muchos quieren hacer la voluntad de Dios pero a su manera. Sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios pero a mi manera, y eso no es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad del hombre. Entonces en el plan de salvación está incluida una forma de comer saludable, una forma de pensar saludable, de vivir saludablemente. El hombre puede ser preservado de la enfermedad por el poder de Dios. Pero Dios le ilustra al hombre mediante su palabra qué es lo que tiene que hacer él para que la bendición de Dios lo alcance. A veces hay personas que quieren salud, pero despilfarran
la poca salud que tienen. Y Dios nos ha enseñado claramente en su palabra en los testimonios que hay hombres que si se les diera la salud la volverían a despilfarrar en una burla para Dios. De hecho, muchos se burlan de Dios. Hay muchos hermanos que siendo hermanos comen carne de cerdo, a mí me consta, comen camarones, comen carnes inmundas. Y más allá, hay hermanos que están y viven en pecado, no de algo que me contaron o pareciera ser, no, sino que yo he sido testigo, no presencial, pero en cierto sentido, en algunos casos secundarios, testigos secundarios, y en otros casos sí he sido testigo de cómo los hombres que están al frente de alguna parte de la obra caen en una forma de pecar en abierta rebelión contra Dios. Bueno, hace poco estuve en una iglesia predicando y terminé mi predicación y ya le dejé saludos al encargado de la iglesia. Pero ya cuando salí de la iglesia y ya me iba, estaba yo como a 10, 12 metros, vi que su esposa de ese encargado salió. Yo le dejé saludo a él por medio de su esposa, por medio de su hijo, y su esposa me alcanzó y me dijo: hermano, fíjese que lo que pasa es que mi esposo cayó en pecado, cayó en el 7º mandamiento. Le digo: no cometerás adulterio. Sí, hermano, y no es la primera vez. Pero yo le dije que ya no le voy a perdonar tantas veces que me ha hecho eso. El encargado en la iglesia, póngase usted a pensar, ¿cómo? No, y si es que quiere que le dé otra oportunidad. Yo pues le dije a la persona, a la hermana: ay, hermana, pues la verdad es una cosa difícil. Dice que si no le doy otra oportunidad, él se va a ir al mundo. No, cuando alguien quiere regresar a la iglesia, regresa no poniendo condiciones. Pero yo le aconsejé a la hermana: pues déle otra oportunidad si usted lo considera. Porque le pregunté: ¿usted lo ama? Todavía sí, yo lo amo, me dice. Pues déle otra oportunidad. Pues la hermana dice: yo no lo traiciono a él por temor a Dios, no por temor a él. Pero es feo que un hombre traicione a una mujer, pero a los hombres no nos gusta que las mujeres nos traicionen. No lo perdonamos, pero sí nos gusta que las mujeres perdonen nuestras traiciones, y eso nos gusta, no es correcto. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que la santidad es algo que va acorde con el evangelio. Una vez una hermana, ella murió, que descanse en paz, que se llamaba Rosa, ya la edad de ella 82 años llegó. Pero cuando estaba en vigor, ella me contó que en una ocasión un hombre de una iglesia donde ella asistía, ella estuvo muchos años en la iglesia, imagina, llegó a 82 años, me contó que un hombre, miembro de iglesia, le regaló unas cosas de oro a una hermana, y que esa hermana se los aceptó, pero esa hermana era casada y ese hombre también. Aquí está la panadería más famosa de Cozolecaque. Esta es la panadería más famosa de Cozolecaque. Y aquí en este lugar se vende pan de la mejor calidad. Y ese hombre me contó, dice que en esa dama me contó que en esa ocasión ese hombre le regaló un par de aretes y anillos, bueno, a esa mujer, porque esa mujer llevaba
una ropa demasiado ajustada y que ella se vestía de una forma no santificada, pero eso no le daba lugar a ese hombre para que le regalara eso a esa mujer. Y entonces, al aceptar esa dama ese par de piezas de aretes y el anillo y esas piezas de oro, pues estaba dando lugar a que ese hombre le faltaba respeto, porque ella no tenía por qué aceptarle eso, y máxime que no le dijo a su marido. Y al poco tiempo ellos empezaron a andar en la situación de adulterio, una cosa muy fea. Y entonces los dos se salieron de la iglesia, y que como en la iglesia el hermano le explicó la situación, que la iglesia le pedía al hermano que le devolviera a su esposa al hermano que habían ofendido, y como no quiso hacerlo y como ella tampoco quiso regresar con él, lo que ella hizo fue que nunca regresó a la iglesia, y él intentó regresar a la iglesia pero no, y esa unión ilícita no duró porque ellos, estos nuevos transgresores de la ley, terminaron separados. Y fue triste porque eran dos miembros de iglesia y se salieron de la iglesia. Pero aquel hombre que fue ofendido se mantuvo a Dios, se mantuvo firme. Hola. Y fiel. Y ese hombre murió dentro de la fila de la iglesia. Pero la mujer y aquel hombre transgresores salieron de la iglesia y nunca pudieron encontrar la paz, porque ni le pidieron perdón a Dios, ni perdón a la iglesia, ni perdón al varón que habían ofendido. Y así hay muchas historias que yo conozco, algunas que me han contado y otras que yo he visto, en donde hombres caen bajo las garras del pecado, se descuidan de la oración y se colocan cerca de donde Satanás los puede lesionar, y los lesiona. Por eso la escritura y los testimonios aconsejan que cuando una persona está, por ejemplo, dando estudios o está evangelizando o está dando algún estudio de los que hay como profecía o de los que tenemos en la iglesia, se aconseja que si se le está dando a un varón, vaya a otro varón o vaya al matrimonio completo, o si se le está dando estudio a una dama, vaya al matrimonio completo, o una dama le puede dar estudio a otra dama, o un varón a otro varón. Pero no es aconsejable que un varón le vaya a dar estudios a una dama, o que una dama le vaya a dar estudios a un varón. No es aconsejable por salud espiritual, porque ya se ha dado el caso donde hay varones que han ido a darle estudio a damas y terminan cayendo en pecado, porque el diablo no duerme, el diablo anda tratando de, como león rugiente que es, tratando de devorar a los cristianos. Entonces uno debe de cuidar todas las avenidas del alma y debe de colocarse bajo las alas de Dios. Pero el hombre no debe de ir más allá ni querer caminar o correr más rápido que los ángeles. Son las recomendaciones que en la escritura se nos señalan y la hermana White claramente nos enseña. Los que dirigen la obra en la tierra son los ángeles, y los ángeles están dirigidos por Dios, por Cristo y por el Espíritu Santo. Pero los que están a cargo aquí en la obra son los ángeles. La obra no va a fallar. Aunque todos los hombres que dirigen la obra aquí en la tierra fallaran, la obra no va a ir a ruina. Aunque todos los de la asociación general fallaran, aunque todos los ancianos de iglesia fallaran, aunque todos los pastores de todos los campos fallaran, la obra en la iglesia no va a ir a ruina. Otros se van a levantar, y si mataran a todos los líderes, otros, los chiquitos, los niños van a crecer, la obra va a ir adelante. Unos cayeron desde Egipto hasta Canaán
Muchos perecieron por su terquedad, otros por la edad. Pero hubo un pueblo que entró así también. Dios nos sacó mediante su poder, mediante hombres escogidos, llamados pioneros, mediante la profeta Elena G. de White, mediante Wagner C. Jones, mediante esos hombres nos dio más luz y estamos a punto de entrar en el mejor momento de la iglesia. Pronto la iglesia va a llegar a su máximo momento. Va a haber un reavivamiento dentro del seno de la iglesia, no fuera. Pero para ese momento, los que se hayan ido de la iglesia, los que estén allá alejados, fuera, los que estén atacando a la iglesia, pues difícilmente van a salir beneficiados. Los que hemos permanecido ahí estamos tratando de trabajar, no en ociosa expectativa de una espera ociosa, no. Trabajando arduamente por el reino de Dios, por el Salvador, por la obra, con nuestras limitantes. Pero la adversidad es la escuela que Dios escogió para Moisés, es la escuela que escogió para Jesucristo, y la adversidad es la escuela que Dios escoge para sus siervos de ahora. Así que si sufrimos aquí, reinaremos allá, dice el canto. En el camino de pronto nos vamos a encontrar dificultades, pero también nos vamos a encontrar flores. No en todos lados vamos a encontrar la adversidad. Hay flores, aunque haya sol, pero hay sombra en algunos lados, hay árboles. No todo es feo. Hay momentos agradables, momentos bonitos, momentos que pasamos con la familia, que comemos, que vivimos, que andamos. No tenemos que estarnos quejando todo el tiempo, aunque estemos en prueba, bajo prueba. El quejarse no es de un soldado, desanimamos a los demás. Que porque no hay dinero, que no hay esto, no hay lo otro. Deberíamos analizar porque en la mayoría de los casos Dios no es culpable a veces de nuestro fracaso. Dios no es culpable de nuestro fracaso, más bien dicho. Y otra de las cosas que la Escritura dice, dejaré en medio de la tierra un pueblo humilde y pobre. Eso está en su palabra. Un pueblo que no confía ni en él mismo ni en sus riquezas propias del pueblo. Así que la identidad de los 144,000 es pobreza. Pobreza de recursos, pobreza de todo, y también un reconocimiento de su pobreza espiritual y pobreza de todo. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios los bendiga en esta tarde.